Flor y Canto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Como siempre, hermanos, otro programa posible, transmitiendo desde los estudios de WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el segundo domingo de Cuaresma en el ciclo B. Bendiciones para todos. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en compañía de mis hermanos. Saludos, les habla Sibel Betancourt. Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor Tomás Rodríguez. Y un súper abrazo desde Puerto Rico, Jay Ledesma. Segundo domingo de Cuaresma. La transfiguración es el relato cumbre de la resurrección del Señor. En él se puede evidenciar la plenitud de la ley y el profetismo. Este misterio no podía ser entendido aún por los apóstoles, ya que aún les faltaba la luz del Espíritu Santo. Sin él, esta escena era algo fantasioso. No era una experiencia plena de la resurrección que se avecinaba. Esto pasa en ocasiones en la vida de los creyentes. No se vive ni se entiende el misterio de Cristo, pero tampoco se busca esa experiencia. Se vive en la comodidad de la fe. No descendemos del monte, como quería Pedro, permanecer ahí. La experiencia de este evangelio muestra que la fe no es una cuestión de comodidad, sino de trabajo, de experiencia, de evangelización. Oremos. Te bendecimos, Padre, porque Cristo en su transfiguración, después de haber anunciado a sus discípulos su pasión y muerte, les mostró en el Monte Santo el resplandor de su divinidad como un anticipo y testimonio del camino a la resurrección. Al revelar en sí mismo la gloria futura, fortalece nuestra fe ante el escándalo de la cruz y alienta nuestra esperanza. Concédenos, Señor, ir a tu encuentro en la montaña, dejar nuestras sendas trilladas, escuchar a Jesús, tu palabra, y caminar con Él hacia ti en la llanura cotidiana de la vida, porque, siguiéndolo, la renuncia es libertad de espíritu y la muerte es vida que anticipa la resurrección. Amén. Amén, amén, amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 3. Este es mi hijo, el amado, de Moisés Alejandro Sáenz. Subieron al monte
Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. A quien he elegido, a él escúchenlo. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. A quien he elegido, a él escúchenlo. Vieron a Jesús con Elías y Moisés. Pedro dijo a Jesús: qué bien que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para Moisés, otra para Elías y una para ti. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. A quien he elegido, a él escúchenlo. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. A quien he elegido, a él escúchenlo. Bajaron el monte y Jesús les ordenó: a nadie dijeran lo que aconteció. Era necesario que tuviera que padecer el Hijo del Hombre, luego resucitará. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. A quien he elegido, a él escúchenlo. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. A quien he elegido, a él escúchenlo. Era necesario que tuviera que padecer el Hijo del Hombre, luego resucitará. La primera lectura está tomada de Génesis 22, versículos 1 al 2, 9 al 13 y 15 al 18. El sacrificio de Abraham. La primera lectura, tomada del libro del Génesis, nos presenta a Abraham, padre de los creyentes. Dios le probó hasta lo último pidiéndole a su único hijo, Isaac. La fe y la obediencia de Abraham le hicieron merecedor de las bendiciones del Señor. Escuchemos con atención. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, le dijo. Él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo: toma a tu hijo único, en el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo:
No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 115. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Escuchemos la interpretación por el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo segundo de Cuaresma. Modo primero. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Modo segundo. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Modo tercero. En presencia del Señor. Tenía fe aun cuando dije que desgraciado soy, mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. La segunda lectura está tomada de Romanos 8, versículos 31b al 34. Dios no perdonó a su propio Hijo. En la carta a los Romanos, de la cual está tomada de la segunda lectura de hoy, Pablo canta en un himno triunfal nuestra esperanza en la salvación que Dios Padre nos da por su Hijo Jesucristo. El Padre ha entregado a su propio Hijo y por su muerte y resurrección viene a nosotros toda gracia. Escuchemos. Hermanos, si Dios está con nosotros,
¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo, el que murió, más aún, el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te Alabamos, Señor. 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 El Evangelio de hoy está tomado de Marcos 9, versículos 2 al 10. Este es mi Hijo amado. El evangelista Marcos, de quien está tomada la lectura evangélica de hoy, adelanta ya en vida de Jesús y antes de su pasión y muerte la plena comprensión que del misterio de Cristo dio a los apóstoles la fe pospascual. El segundo domingo de Cuaresma nos presenta la transfiguración de Cristo con Moisés y Elías. Pedro, Santiago y Juan estuvieron presentes en esta maravillosa escena como preparación a la pasión y muerte del mismo Jesús. Es por el camino de la cruz que llegamos a la resurrección. Este es mi Hijo predilecto, escúchenlo. Antes de este hermoso mensaje, escuchemos la aclamación. Gloria a ti, Cristo, sabiduría de Dios Padre. Gloria a ti, Cristo, sabiduría de Dios Padre. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 5, La Transfiguración de Javier Bru. A un alto monte Jesús forá, llevando a Pedro, Santiago y Juan, y allí lo vieron transfigurar. Todo su rostro se iluminó y su vestido resplandeció con blanca luz más fuerte que el sol. En gloria vieron hablándole, de un lado a Elías y otro a Moisés. Y Pedro dijo: que bien estamos, haré 3 tiendas, una a Elías, otra a ti, la otra a Moisés.
mas no sabía lo que decir. Temor sentían de estar allí, y los cubrió una nube en la que se oyó: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y Jesús a solas con ellos quedó, y su secreto les encomendó. Cumplido el tiempo en Getsemaní, pide a ellos mismos orar allí, mientras con sangre suda al pedir: si quieres, Padre, aparta de mí el cáliz que me va a consumir, mas beberé si has dispuesto así. La luz que el mundo a cruz condenó, y sus vestidos manchó en dolor. Aun con el rostro desfigurado, la nueva alianza nos ha entregado, y Dios Padre lo exaltó. Pues si el Tabor quieres contemplar, hay un calvario por superar. Y los cubrió una nube en la que se oyó: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y Jesús a solas con ellos quedó, y su secreto les encomendó. Y los cubrió una nube en la que se oyó: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y Jesús a solas con ellos quedó, y su secreto les encomendó. Nos disponemos, hermanos, a celebrar este segundo domingo de Cuaresma, en el que cada año leemos la escena de la transfiguración de Jesús ante sus discípulos, este año según San Marcos. Esta escena aparece como muy importante en el Evangelio. Es la revelación solemne de Jesús como hijo, como predilecto, como maestro. Dejemos que hoy también se nos revele a nosotros. Las lecturas de este domingo de Cuaresma hablan de muerte y de vida. Abraham, el hombre fiel y obediente, no se reservó a su hijo Isaac. Dios Padre entregó a su hijo único, el predilecto, por todos nosotros. En el relato de la transfiguración se esconde también el misterio de la muerte de Jesús. Escuchemos el análisis y descubramos el mensaje del Señor. Bendiciones. Bueno, gracias, Jay, y saludando, ¿verdad?, a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de nuestro programa Liturgia y Música, ya celebrando, ¿verdad?, el segundo domingo de Cuaresma en el ciclo B. Y por entrar un poco en esa primera y segunda lectura, específicamente en esa primera lectura de Génesis, nos dice que el comportamiento que Abraham tiene en esta crisis revela, antes de nada, el lugar absolutamente central que Dios ocupa en su existencia. Así que Dios es para Abraham el valor máximo, esa prioridad fundamental. Por eso, hermano, Abraham se muestra dispuesto a hacer a Dios un don total e irrevocable de sí mismo.
de su familia, de su futuro, de sus sueños, de sus aspiraciones, de sus proyectos, de su interés. Así que para Abraham nada cuenta todo como los planes de Dios, cuando estos están en juego, ¿verdad? Así que en la vida del hombre, de nuestro tiempo, ¿verdad? El hombre ahora en el presente, no siempre Dios ocupa el lugar central que le es debido. Así que con frecuencia el dinero, el poder, la carrera profesional, el reconocimiento social, ¿verdad? Ocupan ese lugar de Dios y condicionan nuestras opciones, nuestros intereses, los valores que nos orientan. Así que Abraham, el creyente para quien Dios es la coordenada fundamental alrededor de la cual toda la vida se construye, nos invita, hermanos, en esta cuaresma a revisar, ¿verdad?, esas prioridades que tenemos cada uno de nosotros, a dar a Dios el lugar que se merece. Así que en esa relación con Dios, el creyente Abraham manifiesta una amplia gama de cualidades. Y estas son reverencia, respeto, humildad, disponibilidad, obediencia, confianza, amor, fe, que le definen como el creyente ideal. Así que el modelo para los creyentes de todos los tiempos, en este tiempo de preparación para la Pascua, son estas las cualidades que se nos proponen. Así que es necesario, hermanos, que realicemos un camino, ¿verdad?, hacia esa conversión, que nos haga estar más atentos y disponibles, ¿verdad?, para acoger y para vivir en fidelidad los planes de Dios. El creyente Abraham también nos enseña, hermanos, a confiar en Dios, incluso cuando todo parece caerse a nuestro alrededor y cuando los caminos de Dios se revelan extraños e incomprensibles, ¿verdad? Y eso los podemos ver en estos tiempos que estamos viviendo, especialmente para nuestros hermanos allá en Estados Unidos y en Texas, que están viviendo situaciones difíciles inesperadas. Así es. Así que cuando esos proyectos, ¿verdad?, se desmoronan, cuando las nubes negras de la guerra, de la violencia, de la opresión se levantan en el horizonte de nuestra existencia, cuando el sufrimiento nos lleva a esa desesperación, ¿verdad?, es preciso continuar caminando con esa serenidad, ¿verdad?, confiando en ese Dios que es nuestra esperanza y que tiene un proyecto de vida plena, ¿verdad?, para nosotros y para el mundo. Así que la idea de que la obediencia de Abraham es fuente de vida para él, para su familia y para todas las naciones de la tierra debe ser una especie de sello de garantía que atestigua la validez de este camino. Hacer de Dios el centro de la propia existencia es renunciar a los propios criterios e intereses para cumplir los planes de Dios. Así que no es una esclavitud, sino un camino que nos garantiza a nosotros y a nuestros hermanos el acceso a la vida plena y verdadera. Así que definitivamente esto es un ejemplo, ¿verdad?, que nos está dando Abraham para nosotros, ¿verdad?, empezar esta cuaresma a través de estas cualidades. Así que vamos a invitar a nuestro hermano Jay a que nos lleve a un cántico reflexivo para en la segunda parte de nuestro programa seguir discutiendo las lecturas de este domingo. Gracias, Eri. Continuamos con ustedes el cántico número 2. Segundo domingo de Cuaresma de Roberto Valverde. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Maestro, que bien se está aquí. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Y ellos discutían qué quiere decir aquello de
resucitar. ¿Qué quiere decir? Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida, de la vida. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, hermanas y hermanos de Liturgia y Música, gracias por siempre escucharnos y recuerden que nos pueden escuchar todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde, también a través de radiopaz810.com. Y recuerden seguirnos siempre, estamos bien activos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Liturgia Música, y en nuestro fanpage, Liturgia y Música. Y también ya estamos activos a través del Instagram, Liturgia y Música, donde ponemos contenido, ¿verdad?, de nuestra iglesia, el Salmo Diario y los pensamientos del día. Tengo que decir, Eric, que ese Instagram está poquitito de gente que nos están siguiendo y yo quiero crecer en esas comunidades. Claro. Así que yo exhorto a todos nuestros radioescuchas que por favor se conecten si tienen Instagram instalado, porque es una forma muy rápida, ¿verdad?, de ver esa imagen, de ver ese contenido, esa reflexión diaria. Así es. De una forma bien breve y nos ayuda como ponernos en sintonía con el Señor en cualquier momento en el que usted esté mirando el Instagram. Así que lo invito a que si tiene su cuentita de Instagram activa, que nos busque como Liturgia y Música, no se lo puede perder. Y con eso es mi pie forzado para toda esa gente hermosa que nos siguen, que nos escuchan, que se conectan con nosotros a través de las redes sociales, que les digo que les enviamos un rico y súper extra mega caluroso abrazo desde aquí, desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, para todos ustedes que nos escuchan en Australia, Alemania y Canadá, que están con nosotros desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana y Venezuela, e incluso a todos nuestros hermanos en los Estados Unidos que se conectan con nosotros desde Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma y Texas. Gracias por estar siempre conectados con nosotros. Y recuerden, si usted disfruta este programa, mire, cuéntele al vecino, cuéntele al compañero de trabajo, cuéntele a su pareja que no se lo puede perder, que se conecte con nosotros. Bueno, estábamos un poco depurando esa primera lectura de Génesis y ya vamos a discutir lo que es Romanos 8:31b al 34. Dios no perdonó a su propio hijo. Cuéntanos, Erinaldo. Pues fíjate, Sibel, que yo entiendo que las lecturas de este domingo están todas entrelazadas. Esa primera lectura nos habla de ese sacrificio de Abraham. Dios no perdonó a su propio hijo y después este es mi hijo amado. O sea que hay una conexión, ¿verdad?, de todas las lecturas. Y específicamente en esta lectura de Romanos, para Pablo hay una constatación increíble y es que no cesa de admirarle, ¿verdad? O sea, a Dios. Dios nos ama, ¿verdad?, con amor profundo, total, radical, ¿verdad?, que nada ni nadie consigue apagar o eliminar. Así que, hermano, ese amor vino a nuestro encuentro en Jesucristo. Él asumió, ¿verdad?, nuestra existencia y la transformó, ¿verdad?, capacitándonos para caminar al encuentro de la vida eterna. Ahora, antes de nada, en este descubrimiento, hermano, el que Pablo nos invita a hacer, en los momentos de crisis, de desilusión, de persecución, de orfandad, ¿verdad?, cuando parece que todo el mundo está, ¿verdad?, contra nosotros y que no entiende nuestra lucha, ¿verdad?, y ese propósito que tenemos. Así que la palabra de Dios grita fuertemente y nos dice, no tengan miedo. Dios nos ama, ¿verdad? Nos ama profundamente. Porque si Dios no nos amara, no hubiera enviado a su hijo al madero, ¿verdad?,
a sufrir en esa cruz, porque es como yo siempre digo, Dios siendo un Dios omnipotente y poderoso, podía fácilmente mandar sus ángeles y sacar a... Es más, o sea, él no Las tenía que pasar alternativas ese eran calvario. muchas, Eran claro. muchas Las alternativas, pero el alternativas eran propósito... muchas. Claro, La pero ya está. realidad, y tenemos que poner también esto en contexto histórico, conocemos que en esos momentos del Antiguo Testamento, en el pasado, la forma en la que conectábamos con Dios o que buscábamos su perdón, debo decir, pues era a través de estos sacrificios animales. Así que un poco, esta era la forma que el ser humano hasta ese entonces entendía que podía ser perdonado por el Señor. Así que él es muy, ¿verdad? Y digo yo juicioso, pero obviamente sabio el Señor en decir, ok, este es el lenguaje que ustedes entienden. Esto es lo que ustedes entienden ahora mismo, así que de la mejor forma que yo le puedo expresar lo que les traigo a ustedes, que es mostrarle la vida eterna, en el lenguaje que ellos entendían, que es el lenguaje del sacrificio. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo hace a través de su Hijo. Y vamos a verlo, ¿verdad? En la lectura, cuando Jesús se identifica y cuando el Señor dice, este es mi Hijo, y por eso es que lo estoy trayendo. Pero en esta lectura de Romanos vemos si él mismo, y es lo que propone el profeta, si él mismo es quien envía a su hijo a ser sacrificado, miren qué cosa tan grande que nos trae eso. Entonces, ¿quién va a poder en contra de él? Nadie. Nadie, o sea, es lo que está diciendo, Dios es Dios y punto, es el más caracachimbo, es la última Coca-Cola del desierto, o sea, ese es el Avenger por excelencia, o sea, ese es el que es, como usted lo quiere entender, ese es el que es, no hay más nada. Hay un sacerdote que dice, no te gusta cómo lo hace Dios, pues cuando tú seas Dios, pues lo haces como tú quieras. O sea, nunca. Nunca, pues, claro. Que así es el plan hecho por Dios y nosotros no lo cuestionamos. Claro. Y descubriendo, fíjense. Y yendo por esa línea, ¿verdad? Descubrimos ese amor. Así que eso nos da ese coraje necesario, ¿verdad? Para enfrentarnos a la vida con serenidad, con tranquilidad y con el corazón lleno de paz. Así que el creyente es aquel hombre o mujer que no tiene miedo de nada, porque está consciente de que Dios le ama y que le ofrece, acontezca lo que acontezca, o sea, pase lo que pase, la vida en plenitud. Así que puede, por tanto, hermano, entregar su vida como donación, correr riesgos en la lucha por la paz y por la justicia, enfrentarse a los poderes de la opresión, sean como sea, y de la muerte, porque confía en Dios que le ama y que le salva. Así que definitivamente Dios es un Dios de amor. Y a eso, ¿verdad? Nos lleva esta tercera lectura, este Evangelio de Marcos, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, ¿verdad? Wow. Y esta página, esta catequesis está destinada, ¿verdad?, a enseñar que Jesús es el Hijo de Dios, que el proyecto que Él propone viene de Dios. Está construida sobre elementos simbólicos sacados del Antiguo Testamento. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Qué elementos son esos? Primero es el monte, que nos sitúa, ¿verdad?, en ese contexto de esa revelación. Es siempre en un monte donde Dios se revela, ¿verdad? Y en especial es en la cima de un monte, en la que hace, ¿verdad?, esa alianza con su pueblo. Entonces, esa mudanza, ¿verdad?, del rostro y de los vestidos relucientes muy blancos recuerdan ese resplandor de Moisés, ¿verdad?, el descender del Sinaí, después de encontrarse con Dios y recibir las tablas de la ley. La nube, por su parte, indica la presencia de Dios. Era en la nube donde Dios manifestaba su presencia cuando conducía a su pueblo a través del desierto. Entonces, hermanos, Moisés y Elías representaban la ley y los profetas, ¿verdad?, que anunciaban a Jesús y que permiten, ¿verdad?, entenderle, ¿verdad?, de manera más eficaz. Entonces, además de eso, son personajes que, de acuerdo, ¿verdad?, con la catequesis judía, debían aparecer el día del Señor, cuando se manifestase la salvación definitiva. Entonces, el temor y la perturbación, ¿verdad?, de los discípulos es esa reacción, ¿verdad?, lógica de cualquier hombre o mujer ante esa manifestación de grandeza, de omnipotencia, de majestad de Dios.
Las tiendas, ¿verdad?, parecen aludir a las fiestas, ¿verdad?, esas fiestas de las tiendas, que se celebraba el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo de Dios habitó en tiendas, ¿verdad?, en ese desierto. Así que el mensaje fundamental, ¿verdad?, amasado con todos estos elementos, pretende decir quién es Jesús. Así que debemos hacer un recorrido, ¿verdad?, en esta simbología del Antiguo Testamento. Así que Es curioso que cuando Marcos dice que Pedro tenía miedo sin saber lo que estaba diciendo, si vemos ese mismo evangelio de Lucas, Lucas le añade que los discípulos tenían sueño, estaban agotados en ese momento. Entonces ellos son como nosotros, uno pudiera decir que ellos son como nosotros. Para ellos es difícil entender lo que estaba pasando, entender la cruz, ¿verdad? La descripción del episodio de la transfiguración comienza justamente con una afirmación donde dice que esto ocurre 6 días después. Y traigo lo de los 6 días a colación porque estás hablando obviamente sobre la simbología. ¿Y a qué se refieren estos 6 días? Pues algunos estudios explican la frase de que Pedro quiere construir estas tiendas porque era el 6º día de las fiestas de las tiendas. Y como bien mencionaste, las tiendas nos remontan a ese momento en que el pueblo de Israel vivía en tiendas porque era un pueblo nómada, ¿no? Era una fiesta muy popular donde esos 6 días se festejaba el don de la ley de Dios y los 40 años que habían pasado en el desierto. Así que un poco esto expresa el por qué él quiere como que quedarse aquí, abrir las tiendas, y él explica, ¿verdad? Como me gustaría una para ti, una para Moisés, y es como este sentido de comodidad donde estamos todos bien. Claro, porque no estaban entendiendo lo que estaba pasando, porque no sabían lo que después. O sea, él estaba como chilling. Esto está chévere, vamos a quedarnos aquí, o sea, ¿por qué irnos? ¿Por qué irnos? Pero no entendía lo que iba a venir. Jesús le pide en ese momento que no le digan nada a nadie, incluso, ¿verdad? Y les pide que todo se mantenga en silencio, pero aún así ellos no estaban entendiendo lo que finalmente iba a ocurrir, que era ese sufrimiento en la cruz, y tampoco entienden esa palabra resurrección, que es cuando Él se sacrifica por nosotros. Ellos no entendían qué era lo que venía. Era como un momento de confusión, de confusión. Sí. Bueno, para aclararnos un poco, ¿ya hay algún cántico, debo decir, que nos pueda llevar un poco en este proceso de reflexión y de entendimiento? Seguimos entonces haciendo lo que el Señor nos ha pedido hace tanto tiempo. Escuchemos el cántico número 4, segundo domingo de Cuaresma, del Padre Luis Espinosa. Mi corazón me habla de ti, diciendo, busca su rostro. Tu faz estoy buscando, Señor. No me escondas tu rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Mi corazón me habla de ti, diciendo, busca su rostro. Tu faz estoy buscando, Señor. No me escondas tu rostro. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. Mi corazón
Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. Mi corazón me habla de ti, diciendo, busca su rostro. Tu faz estoy buscando, Señor. No me escondas tu rostro. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Mi corazón me habla de ti, diciendo, busca su rostro. Tu faz estoy buscando, Señor. No me escondas tu rostro. Liturgia y música. Bueno, hermanas y hermanos, y siguiendo con esta discusión de este hermoso evangelio de Marcos 9, este es mi hijo amado. Y tenemos que tener en cuenta que a veces somos tentados, ¿verdad?, por ese desánimo, porque no percibimos el alcance de los planes de Dios. Nos parece que siguiendo la lógica de Dios, seremos siempre perdedores y fracasados, que nunca integraremos la élite de los señores del mundo y que nunca llegaremos a conquistar el reconocimiento de aquellos que caminan a nuestro lado. Así que la transfiguración de Jesús nos grita desde lo alto de aquel monte: no se desanimen, pues la lógica de Dios no conduce al fracaso, sino, ¿verdad?, a esa resurrección, a la vida definitiva, a la felicidad sin fin. Así que los 3 discípulos, testigos de la transfiguración, parecen no tener mucha voluntad, ¿verdad?, de descender a la tierra y enfrentarse al mundo y a los problemas de los hombres. Representan a todos aquellos que viven con los ojos puestos en el cielo, alejados de la realidad concreta del mundo, sin voluntad de intervenir para renovarlo y transformarlo. Sin embargo, hermanos, ser seguidor de Jesús obliga a bajar el mundo, ¿verdad?, para testimoniar a los hombres, incluso en contra de la corriente. Que la realicen auténtica está en la donación, ¿verdad?, de la vida. Así que obliga a mezclarnos con el mundo, ¿verdad?, con esos problemas y dramas que tenemos día tras día, a fin de aportar, ¿verdad?, esa contribución para el surgimiento de un mundo más justo y más feliz. Así que la religión, ¿verdad?, no es un opio que nos adormece, sino un compromiso con Dios, que se hace compromiso de amor con el mundo y con los hombres. Así, ¿verdad?, que es importante, hermanos, que estemos bien claros de la voluntad del Señor y miremos, ¿verdad?, siempre firmes. Viendo lo que acabas de mencionar, Rinaldo, y como siempre nos gusta compartir lo que escribe el Papa Francisco con relación al Evangelio, les comparto lo siguiente. El Evangelio de hoy, segundo domingo de Cuaresma, nos invita a contemplar la transfiguración de Jesús. 6 días antes, Jesús había desvelado a sus discípulos que en Jerusalén debería sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los sumos sacerdotes y los escribas. Ser ejecutado y resucitar al 3er día. Este anuncio había puesto en crisis a Pedro, él estaba perplejo, y a todo el grupo de discípulos que rechazaban la idea de que Jesús terminara finalmente rechazado por los jefes del pueblo y después asesinado. O sea, ellos no podían entender que esto iba a ocurrir. Ellos estaban esperando a un Mesías poderoso, fuerte, dominador. En cambio, Jesús se presenta como una persona humilde, manso, siervo de Dios, siervo de los hombres, que deberá entregar su vida en sacrificio, pasando por el camino de la persecución, del sufrimiento y finalmente de la muerte. Entonces uno dice, pero
¿Cómo poder seguir a un maestro y un Mesías cuya vivencia terrenal termina de ese modo? Y eso era lo que se estaban cuestionando ellos, los apóstoles, ¿verdad? Ellos decían, pero ¿cómo es que va a venir esta persona que nos va a salvar, que es un Mesías, y se va a acabar todo en la muerte? La respuesta llega precisamente de la transfiguración. Y nos podemos cuestionar, ¿qué es la transfiguración de Jesús? Es una aparición pascual anticipada. Por un momento, muestra a sus discípulos su gloria, la gloria del Hijo de ser Hijo de Dios. La transfiguración permite así a los discípulos afrontar la pasión de Jesús de un modo positivo, sin ser arrastrados. Lo vieron cómo será después de la pasión. ¿Y cuál era la imagen? De algo glorioso. Jesús les prepara para la prueba, o sea, ese momento tan íntimo era preparándolos a ellos para lo que iba a venir. La transfiguración ayuda a los discípulos y también a nosotros a entender que la pasión de Cristo es un misterio de sufrimiento, pero sobre todo un regalo de amor. ¿Y qué tipo de amor? Pues un amor infinito por parte de Jesús. El evento de Jesús transfigurándose sobre el monte nos hace entender mejor su resurrección. Para entender el misterio de la cruz es necesario saber con antelación que el que sufre y es glorificado no es necesariamente un hombre, sino el Hijo de Dios, que con su amor fiel hasta la muerte nos ha salvado. Miren qué cosa tan hermosa. Así es. Y esto lo compartió el Papa Francisco en febrero 25 del 2018. Me resulta bien curioso, ¿verdad? Cómo él articula justamente que los estaba preparando, que ellos no entendían, que lo mencionamos anteriormente en el programa, ellos no estaban entendiendo qué era lo que venía, no entendían por qué la persona que nos venía a salvar venía con una forma de vivir tan pobre, tan humana, tan humilde. Todas esas cosas estaban en cuestión, ¿verdad? Todas esas cosas ellos estaban perplejos y tratando de descifrarlas y entenderlas. Y retomando lo que yo mencioné cuando Pedro le dice, vamos a quedarnos aquí, o sea, este era el momento perfecto, este era el espacio idóneo, ¿por qué regresar allá abajo cuando esto va a acabar en muerte? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Y ahí es que le dice, espérate. O sea, Dios dice, hasta aquí llegue, ¡fum! Y entonces hace la transfiguración para mostrarle cómo era la gloria del Señor y que ellos pudieran entender finalmente que este era el que los venía a salvar verdaderamente y que tenían que confiar en ese proceso y en ese camino, aunque todavía no lo estaban entendiendo. Yo creo que ahí es el detalle, que confiaran en el proceso y así debemos confiar nosotros en el Señor, aunque no entendamos finalmente ese camino que Él tiene para cada uno de nosotros. Yo creo que esta es la enseñanza más grande que nos podemos llevar de Así es, este evangelio. Y antes, para culminar, precisamente y hacerle un resumen, este segundo domingo de Cuaresma, ahora la palabra de Dios define el camino en el verdadero discípulo, ¿verdad? Se debe seguir para llegar a la vida nueva. Es el camino de la escucha atenta de Dios y de sus proyectos, el camino de la obediencia total y radical a los planes del Padre. Estamos en camino. Gracias. Uh-huh. Estamos caminando y esa es parte de nuestro proceso durante la Cuaresma, es estar en camino y estar vigilantes y prestos a lo que el Señor nos quiere decir. Bueno, con esto ya estamos terminando nuestro programa. Yo siempre pregunto, ¿hay alguien, verdad, por quien queramos orar específicamente? ¿Tenemos alguien particular? Jay, cuéntanos. Sí, continuamos orando por la salud del niño Wilbert Ashraf Venero López, intercesión de su mamá Ibelis López, aquí en Puerto Rico. Y siempre mantenemos en oración a todas aquellas personas que están sufriendo de la situación del COVID, a las personas que hemos perdido en el proceso y sobre todo a aquellos que trabajan en lo que llamamos el frontline, ¿verdad? Que están al frente
ayudándonos en nuestro proceso de ponernos bien y de procurar nuestra salud. Así que los ponemos en oración. Sibel, y queremos orar, ¿verdad? Y pedir por intención, debo decir, de Amalia Martínez Sancho, ¿verdad? En sus 3 años de fallecida, que era tu abuelita, ¿verdad? Esa es mi abuela, exactamente, una hermosa mujer que el Señor se la llevó a morar a los 84 años, que me enseñó mucho de ser una mujer fuerte. Yo creo que sobre todas las cosas ese es el gran aprendizaje que me llevé de doña Amalia Martínez. Así que descanse en paz. Bueno, con esto nos ponemos en actitud de oración y decimos de la siguiente manera. Que tu transfiguración, oh Cristo, irradie tu luz esplendorosa sobre nuestra vida cotidiana e ilumine nuestra mente al destino inmortal originado en este hecho de la transfiguración. Amén. 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 ¿Con qué cántico nos despedimos, Jay? Bueno, terminamos el programa con el cántico número 1. Este es mi hijo amado, de Rafael Reyes y Tantán. Con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en este, su programa Liturgia y música. Cierro la puerta y me sumerjo en la oración. Siento tu presencia con real esplendor, cual si fuera tu transfiguración. Mi alma se eleva, ardes en mi corazón. Siento vergüenza al mirarme pecador frente a tu belleza y tan puro amor, pero el Padre me alienta, escucho su voz que me dice no temas, estás ante tu Dios. Este es mi hijo amado, mi escogido, escúchalo. Él murió por tus pecados, por ti su sangre derramó. Este es mi hijo amado, mi escogido, escúchalo. A la muerte ha derrotado, es Jesús el Redentor. Siento vergüenza al mirarme pecador frente a tu belleza y tan puro amor, pero el Padre me alienta, escucho su voz que me dice no temas, estás ante tu Dios. Este es mi hijo amado, mi escogido, escúchalo. Él murió por tus pecados, por ti su sangre derramó. Este es mi hijo amado, mi escogido, escúchalo. A la muerte ha derrotado, es Jesús el Rey.